¿Cómo están, amigos de Secatec, de nuestras redes sociales? Gracias por acompañarnos aquí en nuestros canales. Así que a partir de ahora, me gusta, se suscribe a nuestros canales para mantenerse informados. En el día de hoy le presentamos esta impecable Bostitch N80, una herramienta que les va a llamar mucho, pero mucho la atención. Contarles que cuando nosotros andamos por Estados Unidos y conversamos con los trabajadores, les preguntamos justamente en esas horas de wood frame, de construcción, de estructura de madera, ¿por qué justamente eligen el sistema? La respuesta es la velocidad en el armado. Y para tener esa velocidad tienen que tener este tipo de equipamiento. Así que bueno, sin más, vamos a empezar a abrir este lindo paquete. Bueno, bien, ya con este lindo chiche en la mano, vamos a empezar a conversar un poquito sobre las características de ella. Como les comentaba, esto es una clavadora, una herramienta que nos va a permitir colocar estos clavos que vienen en bobina. Aquí tenemos una bobina de 3 pulgadas, pero podemos encontrar clavos que vienen en cajas de 9000 unidades, para el caso de estos que son clavos de 40, hasta clavos de 80 milímetros que vienen con cajas de 5000 unidades. 40, 50, 60, 65, 75 y 80 milímetros en esa gama para poder colocar aquí adentro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, bien, aquí tenemos un seguro. Este seguro lo que va a permitir es destrabar la máquina para poder abrir este compartimiento, y aquí adentro es donde vamos nosotros a poder colocar, como les comentaba, una de las bobinas que hayamos elegido, ¿verdad? Así que simplemente descargamos la bobina ahí y posteriormente lo que vamos a tener que hacer es, tenemos un surco al final que es la que nos marca dónde van la cabeza de los clavos, y vamos a tener que colocar el primer clavo en su posición, que es el punto de salida. O sea que lo importante, el primer clavo y después que estén dentro de ese surco, como les decía. Una vez que tenemos pronto ahí la bobina, simplemente vamos a proceder nuevamente al cerrado de este compartimiento para luego volver a trancar la máquina con este seguro simplemente que nos da acá. A partir de este momento, la máquina está pronta para colocarle básicamente la manguera que funciona a través de un compresor por supuesto que va a generar la presión necesaria para que ella funcione. Básicamente lo que tenemos que tener cuidado, como toda herramienta, es que una vez que nosotros gatillemos, ella va a disparar si estamos en contacto generando presión sobre la superficie a aplicar el clavo. Si nosotros estamos en el aire y simplemente gatillamos, o por equivocación, o simplemente porque estamos teniendo el peso de la máquina y se nos escapa el dedo, no va a disparar a no ser que estemos apretando. O sea que ese es un detalle muy importante. Ojo con dejar presionado y a su vez presionar sobre la superficie. A veces pasa, hemos visto, de dejarlo colgado de repente a alguien en una escalera y que está activa la máquina. Así que siempre todas las máquinas traen una doble protección y debemos operar con cuidado. La parte práctica, por supuesto, la vamos a tener que ver en nuestro taller con el equipamiento de seguridad necesario, donde por supuesto tenemos los elementos para poder hacer la demostración. Así que nos acompañan en el taller, estamos justamente en clase, estamos en clase de steel framing en el día de hoy, así que vamos a poder ver cómo funciona esta muy pero muy linda herramienta y muy vistosa, por cierto. Así que vamos al taller. Bueno, aquí estamos en el taller y vamos a proceder a hacer alguna demostración de la máquina, del clavado. En este caso estamos trabajando con escuadría de pino amarillo americano. Esto es una escuadría de 4x2, una madera de muy buena calidad, certificada, lo mismo que pueden ver en las películas cuando se arman casas en Estados Unidos. Y bueno, vamos a hacer alguna demostración, a ver cómo nos va con esta Bostitch N80, así que vamos a proceder a clavar.
Bueno amigos, esto pretendió ser la demostración de la N80, de su funcionamiento. Recuerden siempre los elementos de seguridad, protegerse los ojos con adecuadas gafas, la protección auditiva, porque tenemos muchas horas de trabajo, la parte de protección de manos, por supuesto, siempre también. Una herramienta realmente muy, pero muy útil, con una velocidad increíble en la tarea, por tanto estamos hablando de una muy buena productividad. Y por supuesto aquello que les comentaba, de por qué los americanos elegían justamente la madera en cuanto a la velocidad en el clavado, en la velocidad de montaje. Así que bueno, espero que la demostración les haya dejado un poco un gusto a poco para poder querer seguir usándola. Así que pueden venir aquí a Secatec, nuestros cursos de Good Frame, 8 ahora de febrero, con nuestro lanzamiento 2021, después de un éxito brutal durante el 2020. Así que cursos de lunes a viernes entre las 17 y las 23 horas, complementando también con una jornada completa de sábado. Para quienes vienen sobre todo del interior puedan venir una semana completa, y si no, a partir de fin de mes estamos con los cursos de los días sábados, 5 sábados, 40 horas, igual que nuestros cursos de instalador de steel frame. La verdad que un momento que viene en crecimiento a la madera en el Uruguay, y de la mano de Bostitch, de la velocidad de sus herramientas, podemos cambiar la historia de la construcción en el Uruguay. Gracias.